siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Caracas Radio. A esta hora, 1:03 de la tarde, damos inicio a Contigo, hoy con Voluntad Popular y la diputada Manuela Bolívar, que ya se encuentra en línea. Mientras llega al estudio, les habla Kenyer Jaramillo, en la dirección de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción de este espacio Selene Pérez, en los controles César González, y le damos a conocer nuestros puntos de comunicación, la mensajería Dilo 3456 y el teléfono en cabina 0212-482-9750. Diputada Manuela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Kenyer. Además, gracias por asumir este rol y esta vocería hoy viernes que nos ha dificultado llegar el tránsito y de la ciudad, pero bueno, como todos los viernes estamos aquí en este espacio que nos brinda la emisora RCR, quien, todos los días asume la voz de la gente y la voz de las necesidades de los ciudadanos, de reclamar y exigir la libertad y exigir cada uno de sus derechos. Este viernes es indispensable también hacer un recuento, Kenyer, de lo que ha sido la protesta y la conflictividad en el país. De hecho, el día de hoy, fue parte inclusive de una discusión que tuvimos en el seno del partido, que en los últimos días se han reportado grandemente las protestas, por lo menos lo que se reporta a través de las redes de personas que tenemos, a través del observatorio humanitario de la crisis humanitaria que tenemos de Voluntad Popular, y a su vez a través de las redes sociales. Y fíjense, para el día de hoy la protesta inicia, en horas de la madrugada, en donde, por ejemplo, vecinos de Carayaca, en donde haremos un contacto telefónico en próximos minutos, reportan, que no les ha llegado el CLAP, que además tienen dificultades por la lluvia, y esto estará en voz del diputado Juan Guaidó, quienes también lo invitaremos a formar parte de este programa. También, por ejemplo, se reporta cierre de vía en el sector Colinas de Neverí por falta de agua, esto es en Anzoátegui. Cierre de carretera en Carayaca por CLAP también. Vecinos de San Pedro de los Altos realizan protesta por falta de gas y agua. Trabajadores de empresas básicas en Puerto Ordaz continúan protesta laboral. Exigen el tabulador de salarial justo. Hay que rescatar y hay que recordar que luego del incremento salarial, una de las medidas terribles que apunta, y que va en contra de cualquier aspiración de cualquier trabajador y emprendedor, es la unificación del salario mínimo. O sea, hoy en Venezuela no existe un tabulador de salario, hoy en Venezuela existe un único salario, y eso es producto de una medida del comunismo en contra de la productividad y en contra del trabajo. También encontramos protestas por motivos desconocidos en el sector de Turmero, en el estado de Aragua. Trabajadores de la Universidad de Carabobo realizan protesta, también exigen salarios dignos y denuncian la grave crisis universitaria. Aquí hay que rescatar que hoy las universidades, por ejemplo, están casi que en un paro técnico, entre que los estudiantes no han podido llegar y acceder a los salones de clase porque no hay transporte, porque no hay alimentos, porque no hay efectivo. También la realidad le acompaña a los profesores, pero también hay una alta migración de trabajadores, empleados, profesores y alumnos que se están yendo del país producto de la grave crisis humanitaria. Esto hay que rescatarlo, y esto es hoy una de las razones por las cuales los profesores y empleados están protestando en la Universidad de Carabobo. También se encuentran trabajadores del Banco Bicentenario que realizan protesta en la 7ª Avenida de San Cristóbal. Están exigiendo el tabulador de los salarios. También se reporta protesta por parte de trabajadores y PASME, exigen las entregas de la caja CLAP. Sindicatos de trabajadores de la UCB trancan la entrada del Hospital Clínico Universitario, exigen reivindicaciones laborales y sueldos justos. También se reportan sindicatos de trabajadores de la UCB trancan la entrada a las Tres Gracias. Esto, reitero, es una demanda laboral y los sueldos de salario. Y así hoy se reportan más de 30 protestas en lo que va de hora. O sea, esto no es casualidad, Kenyer. O sea, en el fondo esto revela el colapso de país que estamos viviendo. Y por eso quiero darle también la bienvenida y la entrada al diputado Juan Guaidó. Todavía no tenemos al diputado. ¿Lo estamos Manuela contactando? Sí. Ok.
Sí, porque además hay que decir, o sea, esto primero refleja que ya el pueblo, y podamos decir, aquí hubo gente que a lo mejor tuvo expectativas con el tema de las medidas económicas, pero ya esa fase pasó, porque hoy las medidas económicas, la realidad es que los precios no se detienen por más que la SUNDE llega, que cuando la SUNDE llega, lo que ocurre es lo contrario, se desaparecen los productos y ocurre incluso el mercado negro en donde se elevan aún más los precios de los que estaban y lo que reportan hoy los comerciantes. Inclusive yo quiero poner aquí un episodio que me tocó confrontar ayer. Un local, que es uno de los locales que vende útiles escolares más económicos en el área metropolitana, le llegó la SUNDE. Este es un local que tiene 40 años trabajando, es una familia que tiene 40 años, pero aún así ellos venden, por ejemplo, de todas las papelerías y las librerías, son los que venden más barato y van sectores de todo tipo a comprar los útiles allí, y aún así llegó la SUNDE. ¿Qué es lo que ocurre después de la SUNDE? Pues bueno, en efecto, lo que hoy le pasa a la gran mayoría de los comercios en Venezuela, que tienen que cerrar, y tienen que cerrar porque hoy la gran mayoría de los comerciantes ya produce a pérdida, y lo que están es sobreviviendo. Entonces hoy el pueblo venezolano ya no se come el cuento de que las fulanas medidas económicas eran para solventar la crisis, y que con los 1.800 íbamos a poder comprar no solo el mercado, sino los útiles, las medicinas y irnos de vacaciones. O sea, este Disney en el que está metido el gobierno, el régimen, pues bueno, ya pasó, y ya pasó porque ya nadie lo cree, y para ellos un síntoma el que la protesta se eleve y no solo se aumente comparado a lo que ocurrió a principios de año, sino que va en un crecimiento bastante exponencial. Y va exponencial, ¿por qué? Porque ya no hay agua, porque no hay CLAP, porque no hay, es el común denominador que encontramos todos los días en los hogares venezolanos. Y hay que entender algo, y esto lo reiteramos todos los viernes, pero es porque es necesario tenerlo presente. Ayer, por ejemplo, la gente que estaba haciendo la cola para comprar en este establecimiento de útiles escolares, luego de que viniera la SUNDE, yo entiendo que por más necesidad que todos tengamos, porque todos tenemos necesidad en Venezuela, y hoy todos queremos poder resolver, pero entendamos que primero el enemigo no es el comerciante, no es el panadero, no es el que maneja el autobús, los enemigos no somos cada uno de nosotros, los enemigos es el régimen, es Nicolás Maduro, quien hoy ha producido las peores de las crisis económicas y sociales que está enfrentando el país. Y lo segundo, entender que a pesar de que ellos a través de la SUNDE faciliten la adquisición de un producto, eso significa que el día de mañana va a haber más la ausencia de ese producto. ¿Y por qué? Porque uno, no va a haber quien lo disponga porque los comercios han cerrado, y dos, porque la verdad es que esos productos que hoy en su gran mayoría estamos consumiendo no son producidos en Venezuela, y no son producidos en Venezuela no porque la gente no quiera producirlo, sino porque el régimen le impide a las empresas poder producir, y por ende cuando se tienen que importar cosas resultan aún más costosas de lo que nos podría costar si lo produjéramos en Venezuela. Entonces es importante entender esto, porque reitero, esto nos lleva al común denominador. El único enemigo del venezolano, del hambre, hoy el productor real del hambre, no es la sanción, no son los marcianos, no son los comerciantes, es Nicolás Maduro. Yo necesito, ya tenemos a Juan. Sí, Manuela, ya tenemos al diputado Juan Guaidó en línea, una situación bien lamentable en el estado Vargas que nos va a comentar en estos momentos, una situación en Puerto Maya, en la parroquia de Carayaca, que estaba denunciando a través de Twitter que al menos 1.000 personas estaban afectadas por los estragos de la lluvia y por la no recolección de los desechos sólidos. Diputado, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la Bienvenido. llamada, saludos a la diputada Manuela Bolívar, una voz importante del Parlamento. Sí, bueno, hace 3 días vimos cómo a escasas horas de lluvia desbordaron algunas quebradas de nuestro estado, además evocando momentos terribles para los guaireños, ¿no? Vimos incluso como un pequeño desborde del río se convirtió incluso en 2 niños lamentablemente fallecidos. Veíamos hoy además algunas denuncias de algunas quebradas absolutamente tapiadas, incluso la reacción casi furibunda, tanto del gobernador como del alcalde, diciendo que bueno, que era mentira, que ellos estaban trabajando, que ellos estaban haciendo las cosas. Y ahí puedo entender hoy que ellos no sienten ningún tipo de empatía por lo que sucedió hace 20 años en Venezuela, aquí en La Guaira, porque bueno, en el caso de Carneiro no lo sufrió, pero debe abocarse directamente a solventar la tragedia que hay en todas las quebradas. Hay varias quebradas que ya hemos identificado, por ejemplo, que están en Macuto, también en Puerto Maya, que están absolutamente tapiadas, no están hechos las labores de limpieza. Esto es parte de lo que hemos venido denunciando, además de la tragedia
que hoy vive el día a día además, ¿no? No hay transporte público en la entidad, se va el agua y no llega, no alcanza para la comida, y el seguro social es una crisis, un drama porque no hay insumos, se suma a la angustia natural, además que luego de 20 años vivamos aún en más fragilidad que cuando sucedió la tragedia de nuestro estado. Y esto que reporta Juan, ¿desde qué horas se está registrando esto? Y además, ¿qué consecuencias en la cotidianidad hoy tienen? Porque además, por ejemplo, en un país que está enfrentando epidemias, el hecho de reportar esto no solo coloca mayor vulnerabilidad, si habían focos epidémicos de malaria o lo que fuera, sino que hoy que se enfrentan a estas horas los ciudadanos que viven en las zonas de Carayaca. Bueno, afortunadamente está escampó, no está lloviendo. Yo creo que facilita las labores, además de recolección de los desechos, de recolección de parte de lo que se inventó, lo que se dio, mejor dicho. Y bueno, tuvimos la fortuna de que escampara, pero lo que queda manifiesto es la fragilidad. Insisto, hoy en Puerto Mayor ya empezaron las labores de limpieza, al igual que en Maiquetía y La Guaira, también hay que decirlo como dijimos inicialmente, pero queda manifiesto la fragilidad y que las zonas de riesgo no fueron nunca desalojadas, de que no se concluyeron los trabajos de los gaviones para retener parte de los sedimentos que desplazaban producto de las lluvias, además cosa que denunció en su momento Genatio, que estuvo a cargo de parte del proyecto, en la corrupción que hubo en la construcción de parte de estos mecanismos de contención para prevenir futuras lluvias. Hoy queda manifiesto que con escasas horas de lluvia, por falta de mantenimiento, por no haber concluido parte de esos trabajos, hoy el Estado Vargas sigue con una tragedia latente, esta vez no por consecuencia de las lluvias, sino por la falta de mantenimiento, por la falta de planificación, por la corrupción al no haber terminado los trabajos que se planificaron desde el año 2000, además con ayuda internacional, por cierto. Entonces hoy de nuevo pagamos las consecuencias y se cobra en la vida de dos niños que no van a poder ir al bachillerato, que no van a poder disfrutar de su familia, producto sencillamente de la ineficacia y desidia de un régimen que simplemente se olvidó de la gente. Y una pregunta, diputado Juan Guaidó está hablando en este momento desde el sector Carayaca. El buque chino, o sea, en estos días se dio la noticia de que arribó el buque chino, el poblano buque chino. Bueno, el buque chino que presta en esta situación, o sea, no ni siquiera lo han puesto a disposición para los propios residentes de estas zonas que están en Vargas, ahí mismo, en donde está supuestamente colocado el famoso buque chino. Bueno, está en el puerto de La Guaira, lo hemos visto ahí anclado, está... Bueno, es parte de una estrategia de propaganda que están tratando de entender o contener la emergencia, no es suficiente, que responde a causas ideológicas, más se ha dedicado, por ejemplo, régimen Ceballos a decir que no hay práctica entre chinos y rusos en la frontera, de manera además bien irresponsable, cuando precisamente lo que necesita Venezuela es, como decía ayer, Michelle Bachelet, reconozcan la emergencia humanitaria y permitan ingresar la ayuda real, no simplemente un pañito de aguas calientes, que hay un buque que no se sabe el mecanismo para que las personas puedan acceder. No se sabe cuáles tratamientos pueden brindar ni siquiera para que la gente pueda. Entonces, bueno, cualquiera que tiene una afección, que hoy son muchos, miles, millones en Venezuela, puede dar algunos ejemplos, los enfermos renales, por Dios, que no tienen los insumos necesarios para poder hacer su diálisis, o los enfermos del azúcar, de la tensión, o de cualquier intervención de emergencia o necesaria. Entonces, ni siquiera hay información precisa con respecto a esto. Pero una pregunta volviendo al tema del buque chino, porque además hubo un periodista que intentó hacer un registro de lo que allí estaba ocurriendo y fue detenido por un par de horas por cuerpos de seguridad. O sea, ¿qué es lo que hay allí? O sea, ¿qué es lo que se ofrece allí? ¿Quién puede beneficiarse, digamos, de lo que hoy es esta cooperación internacional, digamos, y es una manera de reconocimiento también de la crisis humanitaria que vive el país, porque ningún país tiene que mandar un buque donde si hubieran hospitales que funcionan. Pero ¿qué ocurre en ese buque? O sea, ¿qué está pasando allí en ese puerto donde está allí y quiénes están accediendo a este beneficio que estaba tras esta cooperación internacional? Bueno, aquí parte de la tragedia, Manuel, lo que nos escuchan es que no hay información precisa, que ni siquiera hay un cartel, ni siquiera hay información, dicen que van a traducirlo a través de lo que son los consejos comunales, pero nadie tiene información precisa de lo que puede o estaría capaz de recibir ahí. La gente va casi que desesperada, hace cola, a ver si pueden acceder o no, maltratan a los periodistas, maltratan aparte de la información y no ofrecen, está custodiado, por cierto,
por armas parte del buque, y armas no venezolanas, por cierto, estaban por funcionarios chinos. Sí. Y adicionalmente ayer lo sacaron a pasear para que vieran la Plaza Bolívar en La Guaira, no pudieron hacer un recorrido. Hay toda una incertidumbre con respecto a eso, y lo único que sí es cierto es que es parte del reconocimiento a la crisis humanitaria y la emergencia humanitaria que vive Venezuela y que el régimen de Maduro por mucho tiempo negó. Diputado Juan Guaidó, vamos a hacer ahorita un corte, que entiendo que estamos cerca de la hora, y vamos a regresar para hacer contacto, diputado, con uno de los vecinos que le acompaña en la zona de Carayaca, para que un poco relate el testimonio de lo que está ocurriendo allí en el momento. Pero bueno, ya regresamos con usted. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Los Rocky, Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripling.com.be. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso aquí en Contigo, hoy con la diputada Manuela Bolívar. Vamos a hacer nuevamente contacto con la diputada. Tenemos en línea también al diputado Juan Guaidó. Diputado, ¿está en línea? Me informan que también perdimos la comunicación con el diputado Juan Guaidó. Mientras retomamos el contacto con ellos, pues el diputado relataba la situación que se ha venido desarrollando estos últimos 3 días en el estado Vargas, y ha asegurado que pues por la falta de atención y la falta de recolección de basura, ha habido deslizamientos también, y han producido pues la muerte de 2 niños en el estado Vargas. Diputado, ya está en línea nuevamente. Vamos a hacer un contacto en unos minutos con un afectado de la parroquia Carayaca. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte del gobierno para atender la situación? Bueno, debo decir también que luego de la noche de las lluvias salieron algunas máquinas, algunos elementos para limpiar, y han atendido alguna de la zona de manera correctiva, lamentablemente. Y digo lamentable porque si se hubiese hecho el trabajo de mantenimiento, no estuviéramos lamentando la pérdida de estos 2 niños, ¿no? De estos menores de edad. Así que, pero luego se salieron algunas máquinas a limpiar parte de lo que había sido el desborde de estas quebradas, principalmente en Maiquetía, La Guaira, y desde hace 2 días en Carayaca. Entonces, estar muy atentos. Repito, afortunadamente no está lloviendo en este momento en el estado Vargas, a pesar que viene una aguada de 3 días, no ha llovido nuevamente, así que por supuesto ha minimizado el nivel y el caudal de tanto las que van los ríos, así que esperemos que se mantenga así y que definitivamente
deban y se aboquen, insisto, a poder limpiar parte de las quebradas, que no sería en definitiva la solución, porque hay que volver a atender las zonas en riesgo, hay que terminar obras inconclusas de parte de los aviones y parte del cauce de todos estos ríos que hace 20 años sabemos lo que pasó, y prevenir futuras tragedias. A eso iba, diputado. Sabemos, pues, han pasado 20 años luego del deslave en el estado Vargas. Hay distintos problemas en la entidad en materia de infraestructura y servicios. ¿Se podría entonces ocasionar, si seguimos con las fuertes lluvias, un deslave de tal nivel? ¿Está el gobierno abocado a esta situación? Bueno, eso prevenirlo es imposible, ¿no? Perdón, prevenirlo no, vaticinarlo. ¿No? Eso tiene que ver con condiciones atmosféricas, con cantidad de lluvia, con tolerancia de la tierra y capacidad de absorción. Tiene una cantidad de variables. Lo que sí se puede hacer es prevenir, lo que sí se puede hacer es medir las zonas de riesgo, lo que sí se puede hacer es tener limpios los cauces, lo que sí se puede hacer es contener parte de sedimentos que puedan deslizar a través de estos aviones, a través de muros de contención. Eso es lo que se debió hacer y parte de lo que denunciamos durante años, y que de nuevo hoy vemos con muy poquita lluvia, apenas unas horas, 2 o 3 horas, lo que sucedió en quebradas cercanas y en zonas además comerciales, como el caso de Maiquetía. Así que lo que estamos denunciando es para prevenir y para que precisamente no vuelva a pasar. Y claramente, pues, creo que no estamos, el gobierno no está atento a estas posibles inundaciones en el estado Vargas. Ya retomamos el contacto con la diputada Manuela Bolívar. Diputada. Bueno, Guaidó, yo no sé si al final pudimos contactar al vecino que afectado, pero bueno, no sé si ya estará en línea. Estamos tratando de comunicarnos. Ok, Juan, hablando de otros temas, hoy mencionabas ahí la movilización de las tropas en frontera, en donde se dice incluso que están participando chinos y rusos. ¿Qué lectura le das a esto, sobre todo de cara a lo que ocurrió hace 2 días y el día de ayer, en donde se han dado los respaldos internacionales más importantes, pero sobre todo la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, visibiliza claramente la situación humanitaria que hoy vive en Venezuela y que niega hoy el régimen? Entonces, ¿qué lectura le das a esta respuesta que hace el régimen, pero además, bueno, a esta próxima etapa que tenemos que vivir hoy los venezolanos de cara a la lucha por la democracia? Bueno, varias cosas, ¿no? Vimos a un Maduro, como diríamos popularmente, pidiendo cacao, es decir, salió corriendo a Nueva York con la expectativa de una reunión que no se dio, para tratar además de proyectar algún tipo de normalidad internacional, al igual que lo hizo tratando de comer carne en un restaurante lujoso, cuando los venezolanos no tenemos ni siquiera para la arepa, cosa que no logró, porque, como decía Manuela, el tema central de lo que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo que ver con la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria en Venezuela, el desplazamiento casi forzoso de venezolanos a través de la frontera, que ya se cuenta en millones, que ha sido países vecinos receptores, mayormente de estos venezolanos en busca de oportunidades de robar en su país. Entonces, bueno, ya están tratando de dar una sensación de normalidad que no existe, que dignatarios del mundo han denunciado que hubo incluso una resolución del Comité de Derechos Humanos, que además expresó ayer el alto comisionado de derechos humanos, Michelle Bachelet, que debían permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Así que este movimiento, además de tropas, bueno, evidencia además sus contradicciones, las contradicciones de un Maduro y de un régimen que hablaban de que ellos nunca iban a permitir la presencia de extranjeros aquí en el país, y bueno, y lo están haciendo por la vía de los hechos, que hablan de la soberanía, pero ellos mismos han hipotecado el futuro del país a transnacionales, hipotecando petróleo a futuro, yacimientos, porque les falló el modelo, un modelo que ellos decían de superar el rentismo, pero que se han vuelto absolutamente dependientes no solamente del petróleo, porque quedaron la industria petrolera, ahora también del oro, que están haciendo un ecocidio en el Amazonas y en el estado Bolívar, porque se hicieron cada vez más dependientes de una renta que se robaron, y lo hemos mostrado además a través de investigaciones de la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional, y se ahogan y se hunden en contradicciones cuando hablan de soberanía, cuando hablan de soberanía alimentaria, entre otras cosas. Hoy el que paga las consecuencias somos los guaireños, que no pueden ni siquiera limpiar las quebradas,
los hogareños que no pueden acceder en un supuesto buque para atender la emergencia médica, reconociendo así la emergencia y la incapacidad entonces de surtir de insumos al Seguro Social, al hospitalito en Cateramar y en general a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, diputado Juan Guaidó. Estaremos al tanto de lo que ocurra en el sector Carayaca y bueno, muchísimas gracias además por el trabajo que lleva desde la jefatura de extracción y bueno, gracias por compartir con nosotros este espacio. Diputado Juan Guaidó, representante del Parlamento y digamos quien hoy es el jefe de la fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional. Estaba transmitiendo desde el sector Carayaca, quien a través de, bueno, producto de la ineficiencia hoy está viviendo, digamos, algo que muchos de los sectores y barriadas, por ejemplo, en el Distrito Capital y en las distintas ciudades viven, y es el colapso de los servicios, el colapso de los drenajes, producto de la omisión, de la corrupción del régimen. En los próximos minutos vamos a hablar también con Hasler Iglesias, quien es miembro del seno del Frente Amplio, quien lleva adelante y quien el martes pasado pues anunció una hoja de ruta, un acuerdo de cara no solo a la conflictividad, sino digamos en una clara a lo que estamos hoy de confrontar a esta dictadura de Irchner. Estamos perdiendo comunicación con la diputada Manuela Bolívar, pues anunciaba en la tercera parte del programa, vamos a estar conversando con Hasler Iglesias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Contigo, hoy con la diputada Manuela Bolívar. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso aquí contigo hoy con la diputada Manuela Bolívar. Como anunciamos en el corte anterior, ya tenemos en línea a Hasler Iglesias. Él es miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, quien pues se realizó en la semana pasada un evento en la UCB, sí, donde pues se rechazaba la crisis universitaria y anunciaban unas actividades para el próximo 5 de octubre, tengo entendido, Manuela. Sí, eso es correcto. De hecho, sería interesante, Hasler, que pudiéramos hacer un resumen de lo que fue el pliego de actividad que se presentó durante el evento. Bienvenido, Hasler Iglesias. Mira, el pliego de conflictividad que se presentó a principios de esta semana pues contenía todas las razones por las cuales los sectores sociales han venido teniendo un conflicto, en este caso con quienes están en el poder. Desde las exigencias laborales, que tienen que ver con las tablas salariales, los contratos colectivos, los bonos de alimentación, las primas por hijo, antigüedad, etcétera, pasando por las condiciones de trabajo y de vida del sector salud, que tienen que ver también con el estado de nuestros hospitales, el acceso a insumos, a medicamentos, el caso de la educación, con las condiciones de vida de los profesores y de los estudiantes también,
el desmejoramiento del sistema de becas, de transporte, de alimentación, incluso de seguridad, y así cada uno de los sectores pues, fueron delineando, los vecinos también, con el tema del gas, del agua, de la electricidad, fueron delineando cuáles son las razones que unen a una sociedad en torno de la defensa de sus derechos, pero además, y es muy importante, que no se queda nada más en lo reivindicativo. Se manifestó y se proclamó en ese día que la conquista o la reconquista de todos estos derechos sociales y reivindicativos pasan obligatoriamente por la generación de un cambio político en el país que vuelva a traer la plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos en Venezuela. ¿Y qué hay el 5 de octubre? ¿Cuál es la cita? ¿En qué consiste? ¿En quién te escucha? ¿A qué debemos prepararnos? Y no sé si un poquito. Sí, el día del acto del aula magna no solo se presentó una declaración, sino que se presentó una hoja de ruta para que esta conflictividad social que ha venido existiendo de manera focalizada, y una protesta aislada por aquí, la otra por allá, con temas distintos, comiencen a unificarse desde los sectores de la sociedad civil organizada. Y la primera acción en conjunto de todos estos sectores que forman la plataforma de conflicto es el 5 de octubre, donde se está invitando a todos los venezolanos a comenzar a movilizarse para buscar la salida del gobierno y la conquista de todos los derechos, en lo que nos estaríamos preparando para quizás la etapa culminante, que sería una huelga nacional y una protesta generalizada. Sin embargo, eso se construye, digamos, poco a poco, sumando sectores y movilizando la sociedad. El primer paso es el 5 de octubre, que va a ser una protesta en todas las inspectorías del trabajo a nivel nacional. Y si bien hay un pliego de conflicto en materia laboral, que tiene una relación directa con las inspectorías del trabajo, ese día la inspectoría del trabajo debe verse como un símbolo, el símbolo de la opresión de quienes están en el poder contra los ciudadanos, el símbolo del empobrecimiento. Tenemos fallas con la comunicación con la diputada Manuela Bolívar Hasler. Mientras retomamos el contacto con la diputada, quería saber, sabemos que lo que han informado ustedes es que van a ir a las inspectorías de todo el país. ¿A qué hora saldrá esa marcha, ese movimiento? Sí, los detalles logísticos justos se van a terminar de finiquitar el día de hoy y serán anunciados en una rueda de prensa el día lunes. El día lunes, un poco para retomar y reforzar el planteamiento que se hizo en el aula magna, se va a hacer una rueda de prensa ya con los detalles en la ciudad de Caracas y en las demás ciudades del país para que se haga esta movilización a las inspectorías del trabajo, que, como decía, es una movilización en contra de la opresión, en contra de la dictadura, en contra del empobrecimiento y de la violación de los derechos. Encarnados en una lucha laboral, pero con un simbolismo que atraviesa todos los sectores de la población. Perfecto, Hasler. Ya retomamos la comunicación con la diputada Manuela. Manuela. Sí, fíjate, Hasler, y hay preguntas, y sobre esta huelga, entonces, tema económico. Entonces, ¿es la huelga en verdad el camino? Y de eso se trata. Y luego la segunda pregunta, por ejemplo, ¿por qué ir a las inspectorías de trabajo si al final, digamos, nosotros no estamos pidiendo un tema salarial? Eso en las redes se ve muchísimo. O sea, ¿por qué lo transaccional de repente pasa a ser políticamente tan importante? Sí, un poco, a ver, la huelga nacional se está planteando ahora como un mecanismo, primero, de unificación de lucha, segundo, de masificación de lucha, y tercero, como una protesta que en alguna medida resguarda al ciudadano de la represión oficial. Eso quizás no sea el episodio final de la película, quizás sea la mitad de la temporada de la serie, pero en todo caso ha sido el elemento unificador, que es lo más importante, de más de 15 sectores sociales que han venido con un conflicto, digamos, sectorial. Hemos visto a los docentes protestando, a los obreros, incluso petroleros protestando, trabajadores de Corpoelec, de CanTV protestando, vecinos protestando, y así todo, digamos, disperso por todo el país. Y el elemento de la huelga ha sido la herramienta que ha permitido unificar todas estas luchas con el norte de generar un cambio político. ¿Y por qué las inspectorías del trabajo? Bueno, un poco cada sector ha venido también planteando sus necesidades urgentes. Entonces esto busca hacer una combinación
entre la necesidad urgente y la visión de futuro, estando conscientes además de que quienes hoy están en el poder probablemente no den ningún tipo de respuesta a las exigencias de la sociedad venezolana como no lo han hecho durante años. Sin embargo, son los elementos simbólicos que movilizan en este caso, el sector trabajador. Y el 5 de octubre no es nada más, no es que es esta acción y después vendrá la huelga. Luego, ese día se anunciará la siguiente, que tendrá que ver con otro sector, por decir algo, educación, y luego será otro con el tema salud, luego será otro con el tema servicios, y se irá generando una escalada con los temas que afectan a la gente, combinando el simbolismo de instituciones públicas que hay que rescatar de los problemas más inmediatos, pero teniendo claro que esa exigencia que se va a hacer el 5 de octubre no va a tener una respuesta de un gobierno democrático. Va a tener probablemente el rechazo, la ignorancia, que lo ignoren por parte del gobierno, e incluso el ataque o la represión por parte del gobierno. De manera que no es una lucha meramente reivindicativa, como se vive mucho en el ámbito sindical, sino que es la herramienta para conectar los problemas de hoy con la esperanza y la construcción de una Venezuela mejor. Y además hay que rescatar a Hasler que quienes hacen vida hoy en el Frente Amplio, ¿quiénes son? O sea, son los voceros, por ejemplo, de los sindicatos de enfermeras, representantes gremiales de los médicos. Cuando también hablamos de, sindicalistas, están los trabajadores, por ejemplo, de industrias petroleras. Es decir, o sea, al final no son solo las voces de los partidos los que hoy están asumiendo esta convocatoria, sino que es la sociedad democrática hoy en pleno, pues plantándosele a la dictadura de frente. Y como tú bien lo dices, o sea, el 5 no es que al final van a salir, van a decir, aquí con pliego salarial, porque no lo han sacado y no lo van a sacar, porque además no es su interés dogmático y dentro del modelo que tienen, elevar la producción de este país o mejorar las condiciones económicas, sino lo contrario, dominar. Entonces el 5 nos enfrentamos también a la posibilidad de que haya, digamos, no es la confrontación que queremos, digamos, violenta, porque hoy la lucha nuestra es una lucha pacífica, pero hoy, digamos, la violencia viene por parte del Estado. Ahora, quien te escucha también puede pensar, Hasley, y decir, pero ¿para qué vamos a seguir yendo a protestas? Para que nos repriman y no pase absolutamente nada. O sea, ¿qué significado tiene la movilización social, la articulación social, de cara al carácter totalitario que tiene este régimen? O sea, ¿por qué es importante salir el 5 a pesar de estas condiciones que me plantea? Mira, primero es un derecho que si dejamos de ejercer se va a traducir en el cierre a su ejercicio. Y con esto quiero decir que si dejamos de protestar, si dejamos de reclamar, si dejamos de expresarnos, cada vez vamos a tener menos espacio para reclamar y para expresar. Y quizás el del 5 es un tema que a algunas personas no les conecta, pero estamos seguros porque todos hemos vivido algún momento en el cual sientes la necesidad de tener que expresarte y protestar, y si no ejerces ese derecho, probablemente en ese momento ya no puedas hacerlo. Y lo segundo es porque nosotros estamos convencidos que el cambio político en Venezuela solo va a ocurrir en el momento en que quienes hoy están en el poder se sientan acorralados por la presión internacional, que ha sido extraordinaria, además estos últimos días en Naciones Unidas y por parte de muchísimos países solidarios con la lucha democrática venezolana, pero sobre todo acorralados por la fuerza interna de la sociedad movilizada e incluso de actores que estando en el gobierno, en la Fuerza Armada, en la función pública, puedan comenzar a perder interés o perder motivación para defender a un régimen a todas luces ilegítimo y que no cumple las exigencias de la gente. De manera que son dos elementos. Primero, defender un derecho legítimo y un espacio que tenemos que seguir ejerciendo mientras haya injusticia, mientras haya opresión. Y segundo, aumentar la presión contra un gobierno completamente dictatorial y violador de derechos humanos, apoyados también en la presión internacional, pero sin dejar de ejercerla desde adentro hasta lograr el quiebre del sistema. Ahora, yo quiero agregar a eso un tercer elemento, y es que nada ocurre, es decir, a nivel internacional ha habido grandes avances, pero nada va a ocurrir si no hay presión interna, y la presión interna hoy es movilización. O sea, la presión interna es, por ejemplo, la protesta por agua, la protesta por luz, la protesta por CLAP, la protesta por lo que sea. Si no hay movilización, en efecto, podrá estar el mundo pidiendo la democracia por Venezuela, pero no va a habilitarse un cambio, porque la movilización interna también permite
permite que haya un quiebre de conciencia de quienes hoy hacen viable este sistema. ¿Y quiénes son esos? Va desde el policía que está en la puerta del ministerio hasta, digamos, el rango del general más alto, más alto, más alto. La presión no es solo sanciones, que ojo, hay que rescatar, las sanciones son individuales. Son las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y están simplemente apuntaladas a que se les prohíbe el ingreso a determinados países, se les congela las cuentas personales a estas personas debido a que contienen fondos provenientes de lugares ilícitos o de malversación por corrupción, pero no es una sanción a la nación. Hoy el mundo está pidiendo y está diciendo, miren, le queremos prestar a la Venezuela democrática, queremos producir con la Venezuela democrática, queremos invertir en una Venezuela democrática, pero en una Venezuela con la dictadura, en donde se niega una crisis humanitaria, no está el mundo allí dispuesto, y no es de eso se trata, digamos, lo que ha ocurrido afuera. Ahora, reitero, si no hay nada dentro, no vamos a poder tener avance. Y hoy, digamos, la noticia positiva, Hasler, es que, mira, hoy yo he iniciado el programa, más de 30 protestas en media mañana, y eso te habla de un país que no negocia, no deja dominarse, que quiere vivir mejor y que aspira a vivir mejor. No sé si quieres dar un último mensaje, Hasler, antes de cerrar esta entrevista. Sí, pedirle a los que nos escuchan que estén atentos el día lunes a la rueda de prensa que va a dar en la plataforma de conflicto, que está conformada por más de 15 sectores sociales, sindicatos, gremios, organizaciones vecinales, estudiantiles, partidos políticos y demás, con los detalles de la protesta nacional el 5 de octubre, que busca ser la primera que unifique todas estas pequeñas protestas que se van dando todos los días con el norte de conquistar los derechos de los venezolanos por medio de un cambio político en Venezuela. Y atentos todos el 5 de octubre entonces a movilizarse en la hora y a los lugares que especifiquen el día lunes hacia las inspectorías del trabajo en todo el país. Vale, muchísimas gracias, Hasler Iglesias, miembro del Frente Amplio Venezuela, y les reiteramos, el 5 de octubre es una oportunidad, una nueva oportunidad para seguir movilizándonos, para seguir articulándonos. El Frente Amplio no es hoy una red de partidos, el Frente Amplio es la red hoy de las organizaciones democráticas que piden una salida pacífica de esta crisis y con ello también la salida de la dictadura, porque no va a haber una salida de la crisis si no hay una salida de la dictadura. Y luego en ese sentido, si usted me escucha y es escéptico y dice, bueno, una salida más, una protesta más, aquí hay que protestar cuantas veces sea posible, aquí hay que movilizarse cuantas veces sea posible, porque la dominación se hará y se materializará el día en que haya silencio. El día en que haya silencio. Miren, no es casualidad que hayan tomado los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a través de la toma de los medios de comunicación y espacios como RCR son muy pocos en el país, muy pocos. Entonces, ¿y esto es por qué? Para controlar la matriz de opinión, para ellos colocar lo que ellos dicen que son las noticias. Imagínense, aquí mueren niños de hambre y de TV, lo que pasa es, qué sé yo, unos chinos tomándose una foto en una plaza. O sea, cualquier imagen tipo Narnia que usted se imagina, pues es la que el régimen nos pasa en las noticias. ¿Y eso es para qué? Para no pasar la verdad. Y al no pasar la verdad, pues en efecto, lo que hacen es que la gente no se comunique, no se organice, no proteste, no demande, tire la toalla. Aquí lo peor que nos puede pasar es sentir desesperanza. Y ojo, y mi motivo no es solo motivarlo, incentivarlo, sino porque es deber de continuar. Hoy el mundo ha dado un paso. Y el mundo dio un paso, ¿por qué? Porque tenemos años trabajando en esto. No es que de repente los países se dieron cuenta, ay, en Venezuela hay en crisis. No, es porque hoy, durante muchos años, organizaciones no gubernamentales, voceros han denunciado las graves violaciones a derechos humanos, y hoy el mundo le dio un nuevo respaldo a Venezuela, a la Venezuela democrática. Ahora, esa Venezuela democrática interna tiene que levantarse, tiene que protestar, tiene que movilizarse, tiene que presionar. Aquí en el fondo, el cambio del régimen viene por un quiebre también interno, y ese quiebre interno es ¿quién? Gente que también cambie su posición, que deje de obedecer, que haga cumplir la Constitución. ¿Y esto de quiénes se tratan? De militares que van desde lo raso, de quien me escuche, el militar de que pasa hambre y que lo ponen en un show en la frontera, porque tiene hambre, además no le dan comida, no le pagan bien, su familia no tiene medicamentos, o sea, están en sus peores condiciones y los mandan a trasladarse a un show en frontera. No se preste, haga cumplir la Constitución. Hoy en Venezuela, más que nunca, tenemos un mundo respaldando, pero también tenemos un país, chico, que se está muriendo de hambre y que quiere un cambio para poder
tomar las riendas y llevar vida a cada uno de los sectores que hoy lo necesitan. El 5 de octubre es un llamado, es una nueva oportunidad. Tenemos que sumarnos en las distintas ciudades, en los distintos lugares en donde estemos, para seguir tejiendo una red contra la dictadura, pero sobre todo por una Venezuela libre y democrática. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con ustedes. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi, abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso en Contigo hoy con la diputada Manuela Bolívar. Ya tenemos en línea a nuestra próxima invitada, es la Rafaela Requesens, hermana del diputado Juan Requesens, quien hoy cumple 52 días secuestrado por la policía política del régimen y quien Rafaela junto a otros compañeros se encuentran en el SEBIN exigiendo la liberación de su hermano. Manuela. Rafaela, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por el contacto. No, tú, cuéntanos, ¿cuál es el estado hoy de tu hermano? ¿Qué esperan, digamos, en esta lucha que tienen por la libertad? Juan nunca debió estar detenido y secuestrado como está. Digamos, ¿cuál es hoy el llamado nuevamente? No, bueno, hoy son 52 días del secuestro de Juan. Mi mamá y mi papá tuvieron la oportunidad de verlo al día 44. En una conversación que fue supervisada y grabada por funcionarios del SEBIN, y aunque pudieron verlo, mi papá como médico incluso, o la realidad que uno tiene, es que no se puede constatar el estado de salud ni el mental por una simple conversación. Por lo tanto, nuestras exigencias son que se le pueda hacer su chequeo médico con médicos de confianza, y que pueda él hablar con sus abogados, porque la última vez que Juan habló con sus abogados fue el 13 y el 14 de agosto. De ahí en adelante, su defensa no ha tenido la oportunidad de hablar con él. Y, de hecho, hoy se cumplen 45 días desde que se le dictó la privativa de libertad. Por lo tanto, nosotros estamos ahorita en el helicoide, en un plantón hasta unas cuantas horas, alzando la voz por Juan y por todos los presos políticos, y dando un mensaje claro que ni el Ministerio Público ni ninguna institución donde este régimen ocupa los espacios tienen las pruebas y la información para poder culpar a Juan. Por lo tanto, Juan es inocente, porque estamos claros, y no solo el país sino internacionalmente, que este caso que tiene secuestrado a Juan es un caso únicamente político y no jurídico, porque hemos visto los atropellos en todo el tema legal, hemos visto cómo se le ha violado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso e incluso su inmunidad parlamentaria. Rafaela, y quién te escucha, es decir, porque hoy quien te escucha y quien escucha a tu mamá o a tu papá se sienten conmovidos. ¿Cómo ayudan? O sea, ¿cómo ayudan a que exista y se dé la liberación de Juan Requesens y de cada uno de los presos políticos? ¿Cuál es la tarea de cada persona que hoy está sintonizando este programa para que tu hermano pueda estar nuevamente en libertad contigo y con sus hijos? Mira, yo considero que es alzando la voz, que es denunciando, que es informando y llevando el mensaje. Pero algo muy importante, y yo voy a decir esto porque fueron palabras de Juan cuando tuvo oportunidad de hablar con sus abogados, y de hecho lo reafirmó cuando habló con mi mamá y mi papá,
que tenemos que seguir luchando por la crisis que estamos viviendo. Sí, hay que luchar por ellos porque están presos por querer un cambio, pero no podemos olvidar que aquí hay una crisis económica, social, política y en todos los ámbitos. Por lo tanto, la tarea que tienen que hacer las personas es salir a la calle, alzar la voz y denunciar y estar en contra de la violación de los derechos que se están cometiendo. Porque hoy no solo Juan y más de 300 personas que están presas por pensar distinto. Hoy el venezolano está preso porque estamos presos en un país donde no tenemos oportunidad, donde se nos niega la oportunidad de salir a la calle, sí, servicios básicos, se nos niega la vida incluso por no conseguir medicamentos, por no conseguir alimentos. Por lo tanto, la tarea que tenemos que hacer para poder alzar la voz y lograr la libertad de Juan y de todos los presos políticos es luchar por la crisis en contra de este régimen, porque sabemos que cuando este régimen caiga, todos nuestros presos van a estar en libertad, luchando pues ahora para reconstruir a Venezuela. Rafa, ¿y quienes escucha y quiera acercarse al helicoide puede hacerlo o esto es simplemente una actividad que tienen ustedes como familia a las afueras del helicoide? No, para nada, pues, nos pueden acompañar, estaremos aproximadamente 2 horas más quizás, de acuerdo a cómo evaluemos esto aquí, nos pueden acompañar, alzar la voz, a denunciar incluso, no solo esto es por Juan, sino por todos los presos políticos, pero como repetí, pues, poco a poco seguiremos haciendo actividades, seguiremos en la calle, pero es importante que las personas no solo esperen una convocatoria de nosotros o de la dirigencia, sino que tengan la oportunidad y la capacidad de organizar para poder reclamar los derechos que como venezolanos tenemos, pero que hoy el régimen nos quiere quitar y nosotros no lo podemos permitir. Por lo tanto, a ustedes que me están escuchando, si tienen problemas con servicios básicos, si han sufrido la tristeza de tener que enterrar a un familiar por falta de medicamentos o alimentos, si han padecido, que estoy segura que ha sido así, algo por la crisis en la cual hoy estamos inmersos, vamos a salir a la calle a denunciar y a alzar la voz, porque no podemos conformarnos con sobrevivir. Tenemos que vivir en Venezuela y hoy el venezolano está sobreviviendo por culpa de este régimen. Así es, bueno, muchísimas gracias Rafaela y estaremos muy atentos y bueno, y te acompañamos y acompañamos a tu familia en cada una de estas luchas, porque además Juan no solo es hermano de la unidad, sino que es hermano y amigo de toda nuestra organización, y en lo personal es alguien a quien admiro y a quien acompañé muchísimo en la calle y bueno, y de quien estoy segura que hoy más que nunca está convencido de la lucha que está haciendo y de que vamos a lograr esta Venezuela libre que todos queremos. Y gracias a ti. No, es así, gracias a ti, Manu, cuídense mucho y bueno, pa'lante y fuerza. Fuerza. Gracias. Rafaela Requesens, quien se encuentra a las afueras del helicoide. Ya debemos ir terminando este bloque de esta semana. Yo creo que hoy el mensaje está muy claro. Hoy nadie debe dejar de hacer. Hoy todos tenemos la obligación, estemos en partidos, no estemos en partidos, estemos dentro del país, no estemos dentro del país, en denunciar, en organizar, en empujar y en presionar. Hoy más que nunca en Venezuela, miren, al final uno no sabe por dónde estalla esto, si estalla en una protesta por agua o si es qué sé yo, pero lo que sí es cierto es que si nosotros no pujamos, la cosa aquí no se va a habilitar y la presión viene dada por una movilización social. El 5 de octubre es un llamado claro. Antes del 5, todos los días hay protestas que podemos acompañar. Diariamente usted tiene espacios en donde puedes informar, en donde puedes replicar, en donde puedes alzar tu voz de descontento, pero sobre todo de aspiración de que queremos vivir mejor y en un país libre, con libertad, en donde podamos adquirir, en donde podamos progresar. Y esto no es posible, porque hay un mundo dispuesto a ayudarnos, no solo en mandarnos comida y en alimentos y en medicamentos, no, es un mundo dispuesto en ayudar a retomar una senda económica, una senda democrática en este país. Y ese mundo incluso se contempla de venezolanos que están afuera trabajando, echándole pichón, generando cosas para poder regresar y poder invertir en este país. Ahora, va a ser posible si tenemos el régimen que tenemos, porque este régimen tiene como foco destruirnos como individuos, y eso significa destruir nuestra productividad, destruir nuestro ánimo. El 5 tenemos una tarea, antes del 5 también tenemos tareas, diariamente tenemos una tarea, pero sobre
sobre todo también les pido mantener nuestro ánimo, mantener nuestro espíritu, porque nos quieren quebrar en múltiples sentidos, y hasta hoy mantener optimismo es resistir, sonreír es resistir, gritar y digamos tener consignas pro de la libertad, en pro de la democracia es resistir, acompañar en una movilización social por agua, por la exigencia de lo que sea es resistir, organizarnos en una junta de condominio es resistir. Nuestro llamado hoy nuevamente es sigamos resistiendo y avanzando porque por una Venezuela, por una mejor Venezuela, una Venezuela democrática y libre. Así que bueno, nos despido, gracias Kender, gracias a todo el equipo, lamento no haber podido llegar, pero bueno, el próximo viernes estaré allí con ustedes en los estudios. Es así, Manuela, muchísimas gracias a ti por estar siempre en contacto con la audiencia de RCR. Nosotros pues nos escuchamos el próximo viernes en Contigo con la diputada Manuela Bolívar. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.